Corintios, capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién les instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta semana, meditando en el texto que hemos leído ahora, me he acordado, después de tantos años en las iglesias, asistiendo a diferentes iglesias, de diferentes familias, que a lo mejor tienen 2, 3, 4 hijos. Todos ellos han tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio desde su niñez, de ver el testimonio de los padres y de la familia de la iglesia a lo largo de toda su vida. Pero algún momento simplemente deciden decir que ya no creen en Dios, que eso para ellos no es una verdad. Deciden abandonar la fe de sus padres y declararse ateo. Ya hemos visto eso pasar, ¿no? Tristemente, ¿cuántas veces ya hemos visto eso pasar? Encontrar también a grandes conocedores de la palabra de Dios. Estaba buscando aquí en España, hay un filósofo llamado Fernando Savater. Es ateo, gran conocedor de las Escrituras, participa de debates, habla mucho de la ética. Es curioso ver cómo conoce tanto las Escrituras, ha leído tanto, cita tanto para hablar de su ética, pero a pesar de todo su conocimiento, se declara ateo. No cree en Dios. No comprende la justicia de Dios. No comprende cómo la bondad y la justicia de Dios pueden conectarse. Y textos como estos, este que hemos leído hoy, nos hace pensar, ¿no?, en cosas así. Y reflexionar, ¿cuál es la diferencia entre uno que cree en el mensaje de la cruz y el otro que simplemente no cree? ¿Por qué vosotros, no, estáis aquí y lo que leemos en la Biblia es la voz de Dios hablando contigo, con vosotros? Y para muchos que están allí fuera, alrededor nuestro, eso no pasa de un libro antiguo como cualquier otro. ¿Cuál es la diferencia? Vemos aquí en el texto que el versículo anterior, el versículo 5,
habla del propósito que el apóstol Pablo tenía en no exaltar su propio conocimiento, su sabiduría humana, al estar entre los hermanos allí de Corinto. Dice que no lo hizo para que la fe de ellos no estuviese fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y el versículo 6, el que hemos empezado hoy, empieza con la expresión sin embargo, haciendo un contraste entre la ausencia de esa sabiduría humana, pero la presencia de la sabiduría de Dios. Y los versículos que hemos leído repiten una y otra vez las palabras que hacen como una comparación entre una idea y otra. Aparecen muchas veces aquí la palabra pero, contrastando una idea con la otra. Y por eso el tema de hoy es el contraste entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Y para que comprendamos la diferencia que el apóstol Pablo describe aquí, vamos a conectar las ideas y buscar a las diferencias que hay entre una y otra sabiduría. Y la primera que vamos a ver está en comparar los tiempos, lo eterno y lo pasajero. No sé si ya habéis tenido la oportunidad de conocer y estar con una persona que tiene mucho poder, mucho dinero, mucha autoridad. Qué difícil es enseñar y explicar a estas personas que las cosas pasajeras, las que vemos, ya no estarán en pocas décadas, ¿no? Qué imposible es transmitir la importancia que hay en lo que es eterno para uno que tiene tanto poder, tanto dinero. Y seguramente ese es uno de los grandes contrastes entre uno que cree en Dios y el que no cree. Encontramos en la historia de Daniel, la que hemos leído, y los niños tienen ahí dos dibujos. El primero que vamos a hablar es uno que está un poco feo, pero es una estatua grande y una piedra que está cerca de sus pies, rompiéndola completamente, que es el texto que hemos leído. ¿Qué pasó allí? Nabucodonosor era el rey de Babilonia, un imperio grandísimo. Tenían conquistado bajo su dominio casi todo el mundo conocido. Tenía un ejército fortísimo, dinero mucho. Él construyó una de las 7 maravillas del mundo antiguo simplemente para agradar a su mujer. Lo construyó allí para agradar a su mujer. Y este rey tiene un sueño y nadie podía interpretarlo. Y ese sueño apareció allí una estatua gigante y sublime. Como hemos visto, si los niños quieren colorear, como describe en las escrituras, la cabeza era de oro, su pecho y brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro, en parte de barro cocido. Y el rey estaba mirando esa imagen grandísima hasta que una piedra fue cortada, como dice la palabra, no con manos humanas, y desmenuzó, destrozó toda esa imagen. Y esa piedra fue hecha un gran monte y llenó toda la tierra. Y ese reino que despedazó todos los demás permanecerá para siempre. Es lo que dice allí. ¿Qué es lo que tiene que ver con lo que estamos hablando? Reinos poderosos, conquistadores, ricos, que dominaban sobre todo, de repente eran sustituidos por otros reinos. Y el otro por otro. Y otro por otro. Y sabemos, ¿no? Mirando hacia la historia, que un reino puede caer en manos del enemigo en una sola noche. Cuando Dios revela el misterio del sueño de Nabucodonosor a Daniel,
Él ora a Dios reconociendo su grandeza. Y es bonita su oración, que no la hemos leído hoy, pero en su oración dice que Dios es aquel que muda los tiempos y las edades, que quita reyes y pone reyes. Porque los reinos de los hombres tienen comienzo, medio y fin. Pero el reino de Dios es para siempre. Ese es el contraste entre lo que es pasajero y lo que es eterno. Ese es el primer contraste que el apóstol Pablo nos presenta aquí. Lo que hablaba no era sabiduría de este siglo, porque la sabiduría de este siglo viene de los príncipes de ese siglo, y ellos perecen. Pablo se presenta a los creyentes de Corinto con debilidad, con mucho temor, temblor, porque lo que quiere es que ellos experimenten el poder que viene de Dios. El Evangelio, mis hermanos, no habla de los hombres. No habla de la capacidad que tienen los hombres. El Evangelio es un mensaje que no cambia. Es siempre el mismo mensaje. Porque viene de un Dios eterno e inmutable. Es curioso ver que entran siglos, salen siglos, y la palabra del Señor permanece eternamente. La eternidad de esa sabiduría no está solamente en el hecho de que no va a tener fin. O sea, no habla solamente del futuro, sino en que Dios la había determinado, preordenado a los suyos antes de los siglos. O sea, esa sabiduría no tiene principio y no tiene fin. Y es interesante mirar hacia el conocimiento que viene del mundo y ver cuánto cambia a lo largo del tiempo. La filosofía que guía nuestras decisiones puede cambiar de un extremo a otro en 2 o 3 generaciones. Lo que para nuestros bisabuelos, por ejemplo, era tener una buena vida, a lo mejor hoy sería algo imposible. Y es muy probable que nuestros bisnietos vivan en una cultura completamente diferente de la nuestra. No sé si acompañáis, ¿no?, la ciencia. Un día dicen que la gran revolución científica generó las mutaciones genéticas en los alimentos, por ejemplo, y eso nos traería muchos beneficios, porque luego los alimentos son mejores, las frutas son más grandes, no tienen semillas y tal. Ahora, en el otro día dicen que lo mejor es el alimento que no tenga ninguna mutación genética. Un día nos dicen que comer carne con mucha grasa es malo para la salud. El otro día, gracias a Dios, nos dicen que es eso lo que debemos comer. Yo sigo a esos científicos, los segundos. La ciencia descubre algo hoy y ya empieza a organizar los proyectos para descubrir otra cosa diferente mañana. Y aunque haya total oposición de ideas entre una investigación y otra, es incoherente. Avanzamos en tecnología para llegar a la conclusión de que las olas de radio, la polución, el sobrecalentamiento nos llevan a una peor calidad de vida, y no lo contrario. O sea, todo el desarrollo nos sirve para sanar problemas causados por él mismo. El conocimiento humano es tan pasajero que ahora mismo hacemos una búsqueda en nuestra aplicación de inteligencia artificial y pensamos que ya sabemos todo del tema. Y ahora lo que están preocupados es en inventar herramientas para buscar formas de identificar e inhibir el uso de inteligencia artificial, incluso en los colegios, en las universidades. Y toda esa sabiduría que cambia cada día se contrasta con la sabiduría de Dios. ¿No te sorprende pensar que la misma fe que tuvo Abraham hace 4,000 años es la fe que está en todos aquellos que creen en Cristo?
El mismo Dios que se reveló por medio de los profetas es el Dios que adoramos en esta mañana. La misma transformación que encontramos allí en la vida de Jacob, por ejemplo, y en tantos otros, es la que hubo en nuestra vida cuando hemos tenido una relación personal con Dios. Y mientras las verdades humanas cambian, son pasajeras, están basadas en intereses pasajeros, la palabra de Dios permanece para siempre. Ese es el contraste. Ese es el contraste de conocimiento, es brutal. Si los gobernantes, los poderosos, las autoridades del tiempo de Jesús hubieran conocido esa sabiduría eterna, dice nuestro texto que nunca jamás habrían crucificado al Señor de gloria. Si la conoces, seguramente tu mirada está en lo eterno. Ya no está en lo que es temporal. Tu confianza está en aquel que no cambia. Y no en la situación política o económica que pasa en nuestro país. Y eso es lo que pasa cuando contrastamos el mundo a los que son de Cristo. Seguramente vemos que la sabiduría que perece en aquellos que perecerán. Y vemos también la sabiduría eterna en aquellos que vivirán eternamente. Ese es el primer contraste que encontramos aquí en el texto del apóstol Pablo. Pero hay un segundo contraste importante entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios, que es el contraste entre lo oculto y lo revelado. El apóstol Pablo quiere transmitir a los creyentes la sabiduría oculta, separada por Dios a los suyos antes de los siglos. La sabiduría que ninguno de los príncipes de ese siglo conoció. Y para eso el apóstol Pablo cita aquí en su texto algunas palabras del profeta Isaías. No la cita literalmente, sino que lo hace con sus propias palabras. Y utiliza ese versículo de la profecía de Isaías para hablar de la sabiduría que es oculta a los ojos y oídos humanos, pero Dios las revela, las hace perceptibles a los que le aman. Y yo sé que aquí no es el enfoque hablar de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, pero hay algo importante aquí que tenemos que comprender. Cada vez que hablamos de un conocimiento oculto que es revelado por Dios, hay algunos que pueden pensar que, oye, eso es injusticia. Entonces, aquellos que no conocen es porque Dios no les reveló el conocimiento que es oculto. ¿Cómo puede ser? Como si estuviesen buscando ese conocimiento y Dios estuviese diciendo, no quiero enseñaros. Pero no es así que pasa en la realidad. Tenemos que reconocer que Dios es soberano, pero el hombre también es responsable por sus actitudes. Entonces, aquí en el texto dice que ellos no conocían la sabiduría de Dios, y no es que la estaban buscando, sin encontrarla, sino que crucificaron a Jesús, al Señor de gloria. Estos que no conocían algo que estaba oculto, no estaban buscando esa sabiduría oculta. Estaban crucificando a un inocente. Las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aman. Y yo sé que el enfoque del texto no es hablar de esa soberanía de Dios y la responsabilidad humana, pero es importante recordar que están las dos cosas y no hay un solo condenado que esté buscando a Dios. No hay. No hay. Y no hay un solo salvo que rechace a Dios. ¿Por qué? Porque aman a Dios. Aquellos que son salvos aman a Dios. Y los que
todo ese conocimiento les he ocultado, pues estos odian a Dios, persiguen a Dios, están en rebelión en contra de Dios. Pero bueno, el enfoque del texto está en el contraste que hay entre los que son guiados por el espíritu del mundo o por el espíritu del hombre, que es lo mismo, y los que son guiados por el espíritu de Dios. Y lo que vemos es el énfasis total en la acción del Espíritu Santo. Y vamos a ver algunos capítulos más adelante, vosotros que conocéis la carta, aparece un capítulo más adelante que habla mucho de los dones del Espíritu. Pero aún mismo en ese capítulo no habla tanto del Espíritu Santo como el texto que hemos leído hoy. O sea, su acción aquí no es hablar de que nos da dones o que nos fortalece en el servicio, sino que el Espíritu Santo tiene una habilidad, tiene una tarea grandísima y total relación con su revelación, con el conocimiento, el discernimiento que tenemos de las cosas. Por eso la aplicación del versículo de Isaías por el apóstol Pablo aquí nos llama tanto la atención. Solemos utilizar este versículo que ni ojo vio ni oídos oyeron para hablar de lo que Dios ha preparado para nosotros en el cielo. Qué maravilloso será, ¿no? En la eternidad, en el cumplimiento total y final de esa profecía, de algo que no vimos, que nunca hemos oído. Pero los primeros que escucharon la palabra de Isaías, ¿dónde estaban? Estaban en el cautiverio. Y allí, cuando habla de la liberación de Dios, se aplicó directamente en la liberación del cautiverio, en la justicia de Dios en rescatar a su pueblo, a pesar de sus pecados. O sea, ellos reconocieron por medio de esa palabra que el mensaje era para ellos, que todo el rescate de Dios dependía de la misericordia y de la justicia de Dios y no de ellos. Pero nosotros sabemos que hay otros cumplimientos de esa profecía que está, por ejemplo, en la primera venida de Jesús. El pueblo que estaba en tinieblas vio la luz. Qué bonito. Pero aquí en la carta a los Corintios, Pablo aplica el texto utilizando sus palabras para demostrar que hay un contraste entre lo que está oculto y lo que fue revelado. Ya fue revelado. Ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre. Eso es lo que dice ahí el versículo 9. Pero el versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, aquí está hablando de una acción que está en el pasado. Aquí no está hablando del cielo, de algo que todavía no ocurrió. Aquí habla del conocimiento que nos fue dado por la acción del Espíritu Santo. Nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea, aquí está hablando de un conocimiento que cada uno de los creyentes ha tenido por medio del Espíritu Santo. Es un cambio completo en la forma de ver el mundo. De repente, estamos cegados y de repente somos impactados por el Espíritu Santo y podemos ver algo que no veíamos antes. Podemos escuchar cosas que antes no escuchábamos. El corazón de piedra es cambiado por un corazón de carne. Y aquí no estamos hablando de un conocimiento teórico. No estamos hablando de un cambio de costumbres. No es simplemente el hecho de venir a la iglesia y estar disfrazado de creyente por algunas horas en la semana. Eso es ver algo totalmente nuevo. Algo nuevo. Es salir de un oído que no escuchaba la voz de Dios y ahora sí que la escucha. Sabemos que esa transformación es escuchar
viene por la predicación de la palabra. Pero el texto no está hablando del vehículo de la transformación. No es ese el énfasis aquí. Estamos hablando del poder que genera esa transformación. Uno puede escuchar el Evangelio toda su vida, como hemos hablado. Familias que tienen hijos que han escuchado toda su vida, pero pueden seguir siendo ciegos y sordos a las cosas espirituales. Uno puede aprender un vocabulario de creyente, puede aprender costumbres de creyente, incluso puede aprender teología bíblica, pero sin la transformación generada por el Espíritu Santo, nada de eso importa. Hay aquí una incapacidad humana. No somos capaces de generar esa transformación. Hay un abismo imposible de cruzar sin que Dios no actúe por su Santo Espíritu. Por eso dice que nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Lo más maravilloso es que si hoy puedes ver lo maravilloso, lo bello, lo bonito que es el reino de Dios y su justicia, si puedes comprender hoy mismo la salvación que hay en Cristo, si puedes comprender la locura del mensaje de la cruz, si hoy al escuchar la palabra de Dios puedes escuchar la voz de Dios hablando contigo, que sepas que eso es una obra exclusiva del Espíritu Santo. Nadie más puede hacer eso. Solo Él. No somos capaces de conocer a Dios si Él no se revelara a nosotros. Y a veces estamos tan ilusionados con el estudio de la doctrina, el conocimiento de las historias de la Biblia, que nos olvidamos de la acción sobrenatural causada por el Espíritu de Dios. Pero hermanos, es Él que nos hace ver y oír. Salimos del desconocimiento de Dios, de lo oculto, al conocimiento de Dios, al revelado, única y exclusivamente por la obra poderosa del propio Dios. Es Él que hace esa obra. Si estás aquí y todavía no has conocido a Dios, si Dios no se te ha revelado, pídeselo. Pídeselo. Dice su palabra que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Sabemos que todos aquellos que fueron dados al Hijo por el Padre vendrán a Cristo. Y todo el que va a Cristo, Él no le echa fuera. Si hoy Dios ha hablado contigo por medio de su palabra, por el poder del Espíritu Santo, contéstalo con fe. Búscale y Él se te revelará a ti, porque solo el Espíritu Santo de Dios puede dar vida. Y estos son los dos primeros contrastes que el apóstol Pablo nos presenta para comparar el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Y es tan importante el tema de la vida que el último contraste que vamos a ver hoy es el contraste que hay entre lo natural y lo espiritual. O sea, no es un simple aprendizaje, no es convencerme de un argumento, es una transformación total. Algo que antes funcionaba conforme a la naturaleza y ahora se abre otra dimensión. Y leyendo el libro del Dios olvidado que hemos hablado estos días, que habla del Espíritu Santo y a veces la dificultad, ¿no?, que tenemos en disfrutar de su presencia, encontré una ilustración que me llamó mucho la atención. El autor del libro
comenta que un día le vino en su cabeza, si conocéis el autor, es muy activo, muy lleno de ilustraciones, y vino algo en su cabeza y le preguntó a su esposa. A la siguiente pregunta es un poco rara. ¿Te has preguntado alguna vez lo que piensan los gusanos? Y la esposa de este hombre se quedó así impactada y dijo, por supuesto que no. Y él, pues, yo sí. Yo creo que piensan más o menos así. Diciendo él, ¿no? El autor, nace de una bolita. Pues empieza a arrastrarse por el suelo buscando comida. Sabemos cómo funciona, ¿no? Cómo van los gusanos. Y no va muy lejos. ¿Por qué? Porque se desplaza muy lento. Pero busca por hojas. Se infla de comer. Si ya habéis criado los gusanos de la seda, ¿no? Pues ya veréis, nosotros hemos tenido la experiencia un año y tenía que ir a por hojas cada día. Comían un montón. Pues se inflan de comer día y noche. Se miran y se ven creciendo muy rápido. Siguen comiendo. Suben y bajan de plantas y tal. Hasta el día que les entran unas ganas de dormir. Hacen su casita. Se echan una siesta de las buenas. Y al despertarse, ¿qué es lo que deben pensar? Anda, tengo alas. Mi cuerpo grande y gordo ahora es pequeñito, pero tengo alas gigantes. Ya no hace falta que me arrastre, ahora puedo volar. Y yo sé que esa es una ilustración muy limitada, pero nos ayuda a comprender que la transformación es total, completa. Como la transformación que conocemos que aparece en las Escrituras, un valle de huesos secos. Huesos que el Espíritu de Dios hace levantar, cría carne, muslos, nervios, venas, y sopla su espíritu y ahora es un ejército de hombres. Esa es la transformación que conocemos en la historia de Lázaro. Un cuerpo pudrido, sin vida. Podrido, sin vida. Se transforma en una persona viva. Esa es una transformación poderosa que solo el Espíritu Santo puede dar. Ese es el poder que habita en nosotros. Es el mismo poder que levantó a Jesús de la tumba y le dio vida. Si es el poder que nos llevará al cielo, ese es el poder que no solamente nos hace conocer y reconocer que un día estaremos en el cielo, pero ese poder actúa en nosotros hoy mismo, ahora mismo. Él nos da la capacidad de discernir las cosas espiritualmente. Lo que para el hombre natural es una locura, para nosotros es poder de Dios para salvación de todos aquellos que creen. Y aquí en el texto que hemos leído de la primera carta del apóstol Pablo, él, inspirado por el Espíritu Santo, utiliza muchos peros, muchos contrastes para enseñar a los de Corinto y a nosotros hoy que la diferencia entre el hombre natural y el hombre espiritual es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. No viene de conocimientos humanos, no viene de experiencias, viene del poder extraordinario de Dios. ¿Por qué eso es importante? A veces leemos las historias bíblicas y empezamos a encontrar nuestros superhéroes. Podemos equivocarnos y exaltar a los hombres y no a Dios. Por ejemplo, en la historia de los 12 espías. ¿Qué pasó allí? Ellos vieron la tierra prometida. 10 de ellos dijeron, no, eso es imposible. Pero 2 dijeron, sí, si Dios va con nosotros, sí que es posible. Ahora, ¿por qué? Porque discernieron las cosas espiritualmente.
Humanamente era imposible, pero Dios lo había prometido y lo cumpliría. Y nosotros sabemos por la historia de Josué, que Josué no era un hombre muy fuerte, un guerrero, no se fiaba de él mismo, de sí mismo. Tanto es así que en el libro de Josué vemos en su historia la cantidad de veces que Dios le tuvo que animar diciendo, no temas, sé fuerte, valiente, no te dejaré ni te desampararé. O sea, el contraste aquí no está entre uno que tiene mucho coraje y el otro que no. El contraste está en el cambio de mente que Dios produce en nosotros, no en nuestras capacidades humanas. Los niños, tenéis ahí otro dibujo del rey David y Goliat. David era un joven y sí que ya había pasado por situaciones que demostraban su coraje, pero nada parecido a eso. ¿Cuál fue su fortaleza? ¿Por qué desafió al gigante? Porque juzgó las cosas de manera espiritual. Él confiaba en Dios y por eso sabía que un filisteo, un enemigo, no podía menospreciar el ejército del Dios vivo sin tener consecuencias. Y ese cambio es tan profundo que el apóstol Pablo concluye el versículo 16 diciendo que ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, transformación completa. No solamente un pequeño cambio. Antes, como los demás hombres naturales, no podíamos discernir, percibir las cosas espirituales. Ahora, Dios nos da sabiduría para comprender incluso cuándo debemos arrepentirnos, cuándo debemos cambiar de actitud, cuándo nos equivocamos. Esa sabiduría viene por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué juicio mundano nos enseñará qué es la justicia si nosotros estamos bajo la justicia de Dios? Cada vez que hacemos algo que deberíamos hacer, es el poder de Dios actuando en nosotros que nos capacita en la tarea. Ahora ya no somos hombres y mujeres naturales, sino que somos espirituales. ¿Por qué? Porque estamos habitados por el Espíritu Santo. Así que el contraste entre el espíritu del hombre y el Espíritu de Dios es lo que hace comprender la obra que el propio Espíritu Santo hizo en nosotros. Antes no veíamos, no escuchábamos. Éramos insensibles a la voz de Dios como un muerto que intenta despertar. Y esa ceguera nos impedía ver la sabiduría eterna, la sabiduría de Dios. Éramos hombres y mujeres guiados por nuestra naturaleza. Como dice la Biblia, ciegos guiando ciegos. Ahora escuchamos la voz de Dios. La dulce voz de Dios tocó nuestros oídos. Ahora nuestro corazón está enfocado en los tesoros celestiales. Y por eso buscamos hacer tesoro allí y no aquí, donde la polilla y el orín corrompen y ladrones roban. Nuestras decisiones ahora tienen el propósito de glorificar a Dios y no a nosotros. Y nuestras tribulaciones, como dice el apóstol, hermanos, nuestras tribulaciones no son comparadas, son muy pequeñas cuando las comparamos a la gloria que nos espera. Gloria esa que ya hemos empezado a disfrutar aquí mismo. Y hay un detalle, y con eso termino, que nos hace ver que esa gloria ya está disponible ahora a todos los que son espirituales. El versículo 12 dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Porque eso es importante. El Espíritu Santo que ahora habita en nosotros nos hace comprender lo que Dios nos ha dado. El mismo Espíritu que nos da sabiduría suficiente para experimentar
la conciencia de las cosas aquí, sabemos que Él también nos da la dimensión de todo lo que Dios ha dado a nosotros por medio de Jesucristo. Sabemos que Él nos entregó a su Hijo, ¿no? Y ahora no ahorra esfuerzos en traernos paz y plenitud de alegría. Y eso ha empezado en el momento que el Espíritu Santo habitó en nosotros. Eso es algo maravilloso. Ese Espíritu nos hace saber. Pero no solamente estamos conscientes de todo lo que hemos recibido, pero el versículo 13 es que dice ahí que lo que hemos recibido, eso es lo que compartimos. Y concluye, no con palabras de sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. O sea, ahora tu vida y mi vida tiene un propósito que es glorificar a Dios en todas las cosas. Y tu boca habla de lo que abunda en tu corazón. Hoy es tiempo de vivir una vida espiritual y no natural. Es tiempo de hablar de las maravillas de Dios. Y si eso te suena como locura, sepas que un hombre natural lo ve eso como una locura. Pero nosotros no nos avergonzamos del Evangelio. ¿Por qué? Porque Él es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y en ese contraste, ¿cuál es el grupo que te identificas? Si te identificas como espiritual, no te olvides que ese poder está a tu disposición para que tengas la mente de Cristo. No desperdicies tus días con el enfoque en lo que es pasajero, en lo que viene de nuestra naturaleza humana caída. Que sepas que lo que Dios te ha conferido y que hables de eso de manera espiritual. Ahora, si todavía te identificas con aquellos que ven ese mensaje como locura, hoy has oído esa locura. Hoy el Espíritu Santo puede actuar en tu vida transformándote. No salgas de aquí sin clamar a Dios que te salve. No salgas en la oscuridad. Pídele que te abra los ojos para que puedas ver la gloria que hay en la cruz de Cristo. La salvación que hay para todos tus pecados. Y nuestro deseo es que salgamos todos de aquí conscientes de lo que Dios nos ha concedido. No solo conscientes y disfrutando de esa bendición, sino que salgamos de aquí animados para compartir al mundo ese mensaje que nos ha salvado. Que Dios nos llene de esa alegría por saber que el Espíritu Santo ha obrado en nuestra vida. Y ahora obra por medio de nosotros, cada vez que compartimos lo que Él ha hecho a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu Santo Espíritu, que ha obrado en nuestra vida y nos ha transformado de un hombre, una mujer natural, a un hombre, una mujer espiritual. Gracias, Padre, porque antes no veíamos, no escuchábamos, y ahora reconocemos tu palabra como una palabra viva y poderosa para transformar nuestra vida. Gracias te damos, Padre, por la salvación que tenemos en aquel que murió en la cruz por nosotros. Bendícenos, Padre, ayúdanos a tener la mente de Cristo. Y que esa mente sea la transformación, no solamente pensando en la eternidad, sino en cada una de nuestras decisiones. Ayúdanos a vivir basado en las cosas eternas y no pasajeras, para que nuestra vida sea un reflejo de tu gloria, de tu eternidad, de tu soberanía y de tu amor. Bendice a tu iglesia aquí en Aranjuez, Padre, y que podamos ser testigos fieles de tu mensaje, de tu evangelio. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús que oramos. Amén.